Hey, how you guys do? You ready? In the mixtape. Bienvenida al mixtape, Dulce María. Me va a costar mucho trabajo, así que, Monguita, ¿cómo estás? Bien. Estoy muy emocionada el día de hoy porque habíamos estado hablando de este momento desde que yo empecé este proyecto y tengo muchas ganas de que la gente conozca. Digo, tu trayectoria está muy allá afuera, muy evidente, pero que conozcan realmente, pues, como todas tus raíces y toda esa parte que a lo mejor las personas no han tenido la oportunidad de ver y que, pues, yo me siento parte de eso porque al final crecimos juntas, entonces creo que va a ser un episodio del mixtape súper, súper especial. Además, estamos grabando en mi cumpleaños, así que... ¡Feliz cumpleaños! Gracias por este regalo. No, gracias a ti. Estoy muy emocionada porque aparte, como dices, ya lo habíamos platicado y que sea hoy en tu cumpleaños, después de tantas cosas que hemos vivido juntas que bueno, yo creo que no acabaríamos, ¿no? Nunca. De platicar tantas anécdotas. Y justamente de lo que más nos unió desde chiquititas fue la música. Exacto, o sea, para los que a lo mejor no tienen mucho contexto, esta mujer y yo somos amigas literalmente desde que teníamos 7, por ahí. 5. Sí, como 5, ¿verdad? 5. Sí, porque ya desde después, antes de Kids éramos amigas. desde ya. los comerciales. Ujú. Entonces, bueno, ahí nos conocimos y ya luego nos hicimos más amigas como a los 9, ¿no? Ajá, y justamente iniciamos las dos de manera profesional en la música en el mismo proyecto, que fue Kids, y que era algo bien, bien especial y bien bonito de lo que obviamente vamos a hablar ahorita. Pero cuéntame un poco, porque siempre hago esta pregunta, ¿no? De cuándo te enamoraste de la música. Yo te conocí a los 6 años ya enamorada de la música y recuerdo muy bien que tenías mucha influencia de tus hermanas, porque tú tienes 2 hermanas mayores y nosotras éramos las chiquitas que queríamos ser como las hermanas mayores. Sí. Y me acuerdo que ellas eran muy fans de Guns, Sí. de Aerosmith, ¿no? De Sí. toda esa onda más, un poquito más ochentera o early noventera, y tú creciste mucho con esa música, ¿no? Completamente. Pues en mi casa es lo que ponían los videos. Me acuerdo de este tributo a Freddie Mercury. Ajá, ajá. Que justo salía Guns y salían como... Y Liza Minnelli. Y cantaban ajá. canciones de Queen. Ajá. Y me acuerdo que ponían muchísimo ese... Seguramente en VHS o en beta. Sí, creo que teníamos VHS, pero sí, era hace muchísimo tiempo. Ponían Guns, ponían Aerosmith, ponían Metallica, Ajá. ponían Poison. Ay, Poison, claro. O sea, sí, como sí, muchas sí. cosas, y ahí sí era muy todavía de canal de videos y de todo eso. Entonces, claro, pues era lo que... O sea, a los 5 años yo escuchaba November Rain y no sabía qué decía, pero lloraba. Tú cantabas. Porque me veía los videos también que era súper rudo el video, sí. ¿no? Para una niña de 5 años. Pero antes no había censura, no había nada, no había idea de nada. Exacto. Y sí, me influencié mucho con ellas también. No sé, me acuerdo mucho que desde chiquita era bien azotada, entonces me gustaba Caifanes también. Ah, claro, pues es que además era la mera época, ¿no? Sí, y sobre todo Blanca Claudia era un poquito, que es la mediana, era un poquito más fresa, pero no sí, mucho. Pero y Blanca sí era más... bien rock en tu idioma, ¿no? Sí. Sí. Y pues yo como que justo estaba chiquita, entonces estaba como que con esa influencia, ya cuando empecé a estar más grande, que yo creo que fue cuando ya nos tocó, me acuerdo que ya el primer disco que compré fue Savage Garden en Tower Records. Ay, ¿te acuerdas? Sí, ese disco me recuerda mucho a ti. Ya sé. Mucho a ti. Y ensayábamos, porque ¿te acuerdas de esta rola de I want you, I don't know? No, esa canción tiene como un trabalenguas al principio para la gente que es menor. Que no es de nuestra época. Y que ensayábamos así, ¿qué dice? No sé qué, y lo practicábamos hasta que nos saliera. Claro, ese disco... que era también cuando estaba muy de moda Natalie Imbruglia, ¿no? Como este pop rock muy noventero, Garbage. Sí. Blondie con María, Ajá. Que era cuando íbamos a las tardeadas. Qué chistoso, es que han sido muchas cosas y cómo la música te lleva justo a eso, a acordarte de momentos o épocas o personas muy 100%. específicas, eso es muy bonito. 100%. ¿Y tú te acuerdas como porque yo sé que a ti te pasó eso como a mí, que
o sea, sí querías formar parte de la música, o sea, sí querías cantar, sí querías bailar. Pero ¿te acuerdas cuándo fue el momento en el que dijiste, me quiero dedicar a esto? Aunque no fuera, porque en un pensamiento de niña a lo mejor no es exactamente así, pero que dijeras, ay, sí quiero hacer esto mucho. Em, bueno, es que son como varios momentos diferentes, pero justo a los 11 que estábamos en Kids, Ujú, o sea, que se estaba ya como armando el tema de que fuimos de gira, ujú, todo este ujú. rollo. Ahí fue cuando yo obviamente escuchaba canciones y me preguntaba, ¿quién escribe estas canciones? O sea, ¿por qué me identifico con estas canciones? ¿Quién las escribe? Me hago Ujú. que le preguntaba a mi mamá. Y me dijo, no, pues compositores, Personas. Ajá. personas. Y digo, entonces yo también puedo. Y me dijo, sí. Sí, Y yo me la claro. creí. Por su... Y tú dijiste, ah, ok. Y dije, bueno, pues entonces yo también puedo. Obviamente tienes que estudiar y todo eso, pero al final el escribir o el sacar tus emociones pues eres libre de hacer eso. Entonces, Ujú. a los 11 años empecé a buscar como palabras y cosas para escribir una canción. Y ahí escribí mi primera canción que creo que eran 2 hojas, o sea, Sí, era era un enorme. poema gigante. Sí, gigantesco, que se llamaba Cuando el sol ya no exista, porque aparte yo quería ser así densa, o sea, Súper intensa, tú estabas en grunge, sí, así. muy chistoso. Y bueno, ahí empecé como a querer expresar mis ideas, mis experiencias, mis emociones A través a de la través de la música. música. Ahí fue como algo que recuerdo muy bien porque fue cuando empecé a escribir y luego decía, "Ay, voy a escribir canciones". Y claro, estaba bastante difícil, pero yo lo intentaba y Ujú. empezaba a hacer, y yo decía, este va a ser el coro y este es el precoro, ¿no? Y obviamente ahí, de hecho, para los que no saben, luego nos poníamos Ah, no, a claro. descomponer Pero eso era canciones. todavía más chiquitas. A ver, vamos Sí, por partes. okey, okey, Porque okey. primero, tú estuviste en Plaza Sésamo, ¿correcto? Que a Sí, mí no me tocó. Ahí ya cantabas, ¿no? ahí ya cantaba. De hecho, o sea, eso de los 11 años fue cuando quise escribir. Ya que me di cuenta que quería la música Ujú. ya súper bien, fue a los 15, 16 que salí de clase 406 y entré a estudiar música a Fermata. Sí, como Ahí tal. dije, sí quiero componer, sí quiero escribir, quiero cantar en bares o en lugares de mis historias y mis canciones. Ahí fue cuando, los 11 y los Ya 16, consciente profesional. sí, Fue. sí, ahí fue cuando Ujú. que sí quería formar parte de la música. De que empecé, eh, es que entré, y hay algo muy chistoso que no sé ni siquiera si sabes, pero entré a como un grupo, ¿no? Que castearon y eran niñas de 8 a 12 años. Ujú. Yo tenía 5. Antes de Kids, o sea, ajá. Sí, y era así de, tú di que tienes 8. Y yo así fui a decir que tenía 8, Ujú. pero justo era un grupo que en teoría iba a ser como musical y te iban a preparar de actuación y de todo. Entonces ahí entré. Me quedé porque dije que tenía 8 años, pero era la más chiquitita de todos. Y ahí cantábamos en la iglesia. Ay, qué En padre. unas iglesias cantábamos, bueno, en una. Y ahí empecé también a hacer comerciales y cosas, pero ahí también hubo un tema con la música, que me daban clases de canto, ahí, Como que ahí empezó. sí. Y luego ya fue Plaza Sésamo, que sí canté, estuve 2 años ahí Ajá, yo me y sí acuerdo. canté Varias de las canciones. cancioncillas ahí que cantábamos todos los Y ahí fue niños. la primera vez que entré a un estudio de grabación, por Qué ejemplo, padre. que me acuerdo que no había nada más que café, y si bien te iba galletas, y si no, pues era tomar café a los 7, 8 años, pero todo este rollo de escuchar mi voz por primera vez, de eso fue ahí, en Plaza Sésamo, a los 7, 8 años. Me acabas de desbloquear un recuerdo porque yo iba a contar, ¿no? Que yo empecé a estudiar canto en Kids, pero ahorita que dijiste de la primera vez que entraste a un estudio, antes de Kids también yo muy, muy, muy chiquita, como a los 5, había unos chicos que eran productores, mi madre se acordará de los nombres, pero yo no, la verdad, que querían hacer un proyecto como tipo, ¿te acuerdas de este niño francés, Jordi? De Sí, que, hola, soy ay bebé, no, no y sé qué. tú eras Querían esa, hacer algo así ay conmigo y no, grabé varias canciones así y era ay, como rockerito, ay microchips, no, así. Por ahí claro. deben de estar esas grabaciones. Y esa fue la primera vez que entré a un estudio. Y eso fue porque me vieron, creo que en un comercial o así, y estaba yo cantando y dijeron, ay, es afinada, pues ella que lo haga, ¿sabes? O sea, como de así. Random.
random, nunca pasó nada con eso y después ya entramos a Kids. Y la verdad es que siempre platico esto y para que vean que no les estoy mintiendo, creo que Kids cuando empezó, que ni siquiera se llamaba así, desde el principio tuvimos como mucha disciplina y como que nos encarrilaron mucho a esta vieja escuela de que nos daban clases de canto súper en serio, de actuación, de expresión corporal, Sí, coreografías, o sea, realmente pasábamos nuestras tardes aprendiendo de eso, ¿no? De ser sí. como parte del show. Y a mí, por lo menos muchas de las bases que tomé de Kids, pues son cosas que a la fecha me llevo, ¿no? O que a la fecha traigo en mis herramientas, en mi cajita de herramientas. Y aparte nos ponen a hacer voces Ajá. y armonías y Cantábamos en justo vivo. cantábamos en vivo, o sea, todo eso era como muy en serio y muy bonito, Ujú, porque era como ujú, éramos niños, pero estábamos haciendo las cosas en serio. ujú. Y era muy bonito, que ahí era cuando luego cantábamos, ensayábamos y luego le cambiábamos la letra a nuestras Ahí canciones. teníamos los ensayos por Plaza Loreto, para los que no son de la Ciudad de México. Es un lugar donde hay una plaza que en ese momento era como donde todos los adolescentes iban a dar la vuelta y a ligar, ¿no? Entonces nos íbamos ahí, nos comprábamos Ay, un qué lindo. helado y descomponíamos canciones. Según nosotras componíamos canciones, pero lo que hacíamos es que le cambiábamos la letra A a las las que ya canciones que estaban. estaban de moda. Ajá. Ajá, para cosas que nos estaban pasando en ese momento. Ahora veo que es un gran ejercicio también, ¿no? Sí, Porque pues los fraseos, ¿no? Y todo eso como que ya lo entendíamos muy bien desde muy chavitas. sí, la verdad que fue una etapa muy importante y como dices, de grandes bases. Y también fue la primera vez que o sea, que nos paramos, no sé si tú también, pero nos paramos en un escenario en el Palacio de los No, pues Deportes, es ¿te que ese fue acuerdas? nuestro lanzamiento, o sea, nuestro lanzamiento fue el Palacio de los Deportes completamente lleno. Sí, Hacíamos muchas plazas de toros, ¿no? Porque sí, era cuando todo lo de los desfiles del Día del Niño y tal, o sea, estuvimos en el Estadio Azteca cuando vino el Papa, o sea, hicimos cosas sí, realmente muy, cantamos para ajá, él. realmente cosas muy, muy grandes con Kids y la experiencia de la gira, que creo que eso me dicen, es Increíble. que no, la infancia y empezaste muy chiquita y yo, güey, o sea, la gira, siendo chavito, vete de viaje con tus mejores amigos Sí. para hacer lo que más te gusta hacer, o sea, no lo cambio por nada, no lo cambio por Ahí fue nada, increíble, fue de las ajá, mejores como experiencias porque ahí ya no éramos niñitas, o sea, ya ujú. estábamos como en una edad. Ya nos sentíamos grandes. Sí, pero fue muy bonito y al final siempre la música como también me acuerdo mucho de que íbamos, o sea, de que grabábamos ahí horas y también hacíamos voces y ¿te Ujú. acuerdas cuando grabábamos el Los bueno, el dis el disco, disco el 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 que disco yo en el que estuve tú porque ya estuviste claro, de Kids, pues sí, las grabaciones, pues es que era una grabación de estudio, en serio, o sea, todo era muy en serio. sí, Y y creo que esto nos hizo a todos darnos cuenta también de muchas cosas, cómo funcionaban y que ya ahorita ya no te las tienes que cuestionar, ¿no? Creo que sí. nos tocó aprender muy chiquitos y creo que eso nos dio una ventaja también, ¿no? Cuando vas creciendo ya hay cosas que ya tienes resueltas de cierta manera, ¿no? Sí, sí, pero nunca deja de sorprenderte el mundo, ¿no? Y De la cambia también. también, Y a mí cambia. me llamó la atención ahorita que dijiste que después de clase, como a los 15 años, fue que formalmente pensaste en dedicarte a la música, porque todavía terminó Kids, luego estuviste en Jeans, Sí, estuve un año en estuviste el un disco nada en más el disco entonces. Cuarto para las 4, em, lo cual, pues, también era como ir como evolucionando, porque ya era un grupo hecho, o sea, ya era un Ya, y grupo aparte con era, un nombre, con canciones, con sí, y ya era un éxitos. grupo más teen, o sea, ya hablaban de los novios y no sé Sí, qué, ¿no? O sea, era sí, como sí, sí, algo sí, más de chavitas. No sí, grandes, porque eran unas niñas todas, pero ajá. sí, y ahí también fue, por ejemplo, que me estaba acordando. Que en Kids también no solamente es como, ay, qué bonito hicimos la gira, etcétera, etcétera. También como niñas, que teníamos 11 12 años, nos empezamos a dar cuenta de toda la oscuridad y todas las cosas también difíciles Por que envuelven a la supuesto. industria. Ujú. Y también ahí empiezas a tener como heridas y también empiezas como a hacerte un poco más fuerte de muchas Ajá, cosas que y no te empiezas esperarías jamás. y empiezas a poner barreras bien raras también, ¿no? De Sí, repente que a lo mejor otras personas no entienden o dicen, ay, ¿por qué es así? Pero pues cuando empiezas muy pequeñito, todos esos, como dices, esas heridas y esos traumitas y esos caparazones que te vas poniendo encima,
pues de cierta manera te hacen ser quien eres, ¿no? Sí. Pero sí viene de ahí también, ¿no? Y Del lado- sorpresas que no te Ujú. esperarías, que tú crees que esto está Ujú. muy bonito y a la vez no. A la mera hora no. No. Y porque viene de la gente que controla todo. Y después, ¿qué pasó? Que en Jeans fue la primera vez que escuché mi voz en el radio, yo Tú sola, sola. Ajá. porque en Kids no sucedió eso. Y fue la primera vez que escuché, bueno, al menos en el primer disco, ¿no? Entonces en Jeans fue la primera vez que escuché mi voz en el radio y que como que ya era ya chavita, ya no era niñita, ¿no? Porque en Kids nos vestían, bueno, Como- en el primer disco que yo estuve, Sí, cada nos vez vestían éramos como niñitos. iguales, con uniformitos. Sí, porque el segundo disco en el que Ya yo sí eran estuve ya cool. éramos más cool. Ya eran Pero- cool, más teen, pero yo pero eran que nos ponían estos de colores, Ajá, nuestras falditas, que tú eras rosa, yo era morada, ¿no? O sea, como que todo Sí. así. Y ahí, bueno, fue importante esa parte de Jeans. Nos fuimos a Madrid a grabar el disco. Me Justo eso acuerdo te iba a que preguntar, o sea, la primera vez que te escuchaste en el radio tú sola, pero fue también la primera vez que grabaste algo así como tu parte solita. no sabía bien cuáles iban a ser mis partes sola porque como que te iban diciendo, bueno, tú cantas esto, lo tenían como muy medido, pues ya tenían el cuarto disco Claro, de ya ellas, sabían qué onda. pero nos fuimos a grabar allá, entonces para mí fue como, cumplí Oh. 15 años y fue toda esta experiencia donde ya no era niña, donde ya estaba empezando a vivir otras cosas, donde ya escribía, me acuerdo que justo en el avión ahí escribí otras cosas y estando allá, obviamente pues tuve otras experiencias y fue la primera vez que grabé eso y que aparte estaba grabando como, pues al final yo era como la nueva, ¿no? Entonces también ahí viví otras experiencias diferentes a lo de Kids, ¿no? Sí, porque Otras Kids nos cosas. formamos muy juntitos, ¿no? Sí. Y crecimos muy juntitos. Y de pronto sí debe ser como pues, la que llega a la escuela Sí. después de que ya empezó el año, ¿no? Ya todas son Oh. amigas, ya todas saben Sí. qué onda. Sí, pero la verdad es que estuvo bien, nos cuidaban mucho, no sé si demasiado. y bueno, de ahí entré A clase, a ¿no? clase 406, Que también fuiste parte del que grupo. fue un relajo porque Jeans todavía estaba en promoción de ese disco. Dios mío, santísimo. Estábamos medio en el tercer sencillo y de gira, y entonces fue un relajo porque también llevábamos mucho tiempo yo haciendo novelas, haciendo cositas. Claro, es que ahorita estamos hablando de la música, pero igual, contexto para quienes nos están viendo. A la par de todo esto, tanto Dulce como yo estábamos haciendo televisión y tú ya Sí. llevabas muchísimas telenovelas. Pero bueno, era como de chiquita, o sea, como que yo era la protagonista, pero como de chiquita, entonces eran unos 10, 15 capítulos. Y si mal no recuerdo, a ti te pasó con clase lo que a mí me pasó con el juego de la vida, que fue como nuestra primera oportunidad de hacer un personaje que fuera teen y que es bien difícil para los actores que empezamos desde niños dar ese brinco. O sea, si no te dan como una buena oportunidad para dar ese brinco, es difícil que puedas continuar con tu carrera como actor. Como que todo el mundo lo sabe y todo el mundo habla de eso. Entonces, a lo mejor no es tan difícil, pero es lo que te hacen pensar. Sí. Y pues sí, o sea, era una gran oportunidad porque además era un coprotagónico. Sí, ahí fue difícil porque me tuve que salir en un momento donde era difícil y me decían, no vas a poder, no te vas a poder, pero yo tenía esta primera oportunidad en clase 406 de ser como, pues sí, éramos varios chavos protagonistas, pero finalmente como era normalmente en las novelas juveniles. Exacto, pero era un personaje importante y que yo llevaba muchos años también trabajando para eso y que aparte también iba a involucrar música. Ajá, y que eras tú solita, ¿no? Entonces fue un relajo, al final pues logré hacerlo, logramos salirme y ya luego tuve que, digamos, saldar las cuentas con el grupo, pero ahí fue en clase que estuve 2 años. Y que fue eterna la novela. Grabando, y ahí conocí a La Quinta Estación. Que cantaban el tema de la novela. Que cantaban, ajá, y me encantaba. Y en ese entonces Natalia era toda rockera. Ajá. Y se reía muchísimo. Y también ahí hice muy buena relación con Pablo y con Ángel, que eran también de ahí, de la banda. Y con ellos empecé a componer. Qué bonito. Por primera vez, porque yo dije, lo que más me gusta, después de tanto tiempo de estar actuando y llorando. Sí, es que a ver, o sea, tenías 15, 16, 17 años, pero ya llevabas una carrera de más de 10. Sí. Es una locura, sí. pero es así. Entonces ahí dije, lo que más me gustaría es ser yo.
O sea, poder cantar mis canciones, poder, que un poco tenía esa referencia de banda, que no era un grupo vocal Sí, que no las Spice Girls. coreográfico, Ajá. ¿no? Que era como, era una banda y una chava que cantaba, Ajá. entonces yo quería un poco eso. Y entonces empecé a componer y ahí fue cuando terminó esto, yo dije, no, me voy a meter a Fermata. En ese entonces entré a la escuela de música y dije, me voy a meter a estudiar. composición, a estudiar música, porque yo lo que quiero es tocar Me un acuerdo de esas instrumento, épocas también. cantar, sí, todo eso. Y entonces, Porque, ojo, en ningún momento dejamos de ser amigas. no, cambiábamos y todo, Ajá. y obviamente pues son procesos súper importantes. Y en ese entonces no había WhatsApp, entonces eran llamadas telefónicas de ¡Eternas! 3 horas. Y aparte, espérense, a los que teníamos como justo 11, 12 años, que me acuerdo mucho que tu papá nos llevaba en una camioneta. Mi padre, esa es una gran anécdota, porque la he contado muchas veces, pero creo que solo tú y un par de primos la pueden verificar. Mi papá tenía una camioneta muy grande, Sí. que además en ese momento no existían como tantas cosas, entonces se fue a Estados Unidos en algún viaje y compramos todo el equipo, o sea, compró un buffer, un ecualizador, no sé qué, o sea, esa cosa sonaba mejor que Sí. de City Cancún, güey, ¿no? Entonces ahí mi papá y yo, que mi padre es rockero y compartimos muchos gustos musicales, escuchábamos, o sea, era como un plan muy nuestro ir a Mix Up, comprar un disco, yo le enseñé Oasis, yo le enseñé Metallica, él por supuesto me había enseñado Led Zeppelin y Beatles y demás. Entonces escuchábamos los discos ahí y cuando obviamente mi papá nos llevaba y nos traía a todos lados, entonces nos íbamos a la tardeada, entonces se quedaba Dulce en mi casa, nos llevaban a la tardeada y luego mi papá iba por nosotros. Pero mientras ponía Real Speedwagon y ponía Aerosmith. Es que ese disco de REO Speedwagon me recuerda muchísimo, bueno, REO Speedwagon, me recuerda muchísimo a esas épocas también. Y a la fecha siempre está en su repertorio. Entonces cada que voy a Cancún nos echamos ahí un par de rolillas, el Big Ones de Aerosmith. Sí, Y también. nosotros estábamos ahí, cantábamos. Eso, pero ya estábamos bien chiquitas y yo también me acuerdo mucho de eso y que siempre había como la música. Yo me acuerdo que de hecho también cuando yo estaba enfermata, tú también estabas ahí con tu guitarra Sí. eléctrica, aparte, Sí. que lo Yo tenías ya en tu tocaba casa. la guitarrilla por ahí. Sí. Y siempre había como, o íbamos y terminábamos cantando, íbamos a Cuicuilco y así, luego terminábamos cantando, ¿te acuerdas? Ajá, sí, o sea, siempre la música fue algo que teníamos muy claro las dos, ¿no? Sí. Y que compartíamos. Y entonces entras a clase, eres parte del grupo, ya te pasaste 2 años igual llorando y haciendo escenas. Es que bueno, también el ritmo de trabajo de una telenovela es algo bien fuerte, ¿no? Sí. Entras a estudiar. Entré a estudiar a Fermata, composición. Y justo ahí, en ese inter, es cuando empieza todo el tema de los talleres y castings y cosas para Rebelde. Entonces, La vida, ¿cómo está? Entonces ahí, pues tuve, o sea, solo pude estar un semestre, porque de ahí ya me hablaron y pues ya, digo, también me dediqué a la música, pero de otra forma. De otra manera, bueno, ya, o sea, explotó tu vida, tu carrera y todo, ¿no? Sí. La de todos. Sí. Porque eso también, como es chistosa la vida, de cierta manera, pues, algunos de los proyectos más importantes que marcaron un antes y un después, pues, hemos estado juntas. Sí. ¿No? Yo me acuerdo que también justo me habían invitado a formar parte de una banda que estaban en Monterrey y que ya tenían como cerrados muchas fechas así en bares, o sea, era un tema muy punk. Ok. Y yo era muy feliz y entonces, haz de cuenta, yo me iba un lunes y me llaman al casting de Rebelde un jueves. Que ustedes ya estaban al aire, o sea, sí, eso era ya para un boom. la segunda temporada. Fue ¿no? para la segunda temporada. Y entonces dije, ay, voy, pues me pagan el llamado y ya me voy a Monterrey. Y pues no, ¿cuál llamado? Me quedé. Ya sé. Ya me quedé. ¿Y que te quedaste como un año? No, como 2 y cachito. Todavía estuve. Ay, no. O sea, la novela duró ¿cuánto? casi 3. Ay, no, ¿en serio? Sí. No. Sí, te lo juro. Como 2. Como 2, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. O sea, mucho tiempo. ya sé, Fue mucho tiempo de todas formas, pero Y qué increíble. ustedes cuando, eso no lo tengo como muy claro, o sea, cuando estás tallereando Rebelde y todo, ya te quedas con tu personaje, ¿sí sabían que se iba a hacer el grupo como tal, iban a grabar disco, o fue como que eso se fue dando? Porque normalmente en esos proyectos es como que si pega mucho la novela y a la gente le gusta, entonces ya sacan un disco, ¿no? No,
sí hubo, a ver, a mí nunca yo estaba en el taller y había muchas personas en el taller, pero no te decían ¿Qué vas a ya te hacer? quedaste o no, o qué personaje. A mí nunca me dijeron para qué personaje iba. Bueno, después ya sí supe que estaba casteando, que estaba libre el de El de Roberta, Roberta. pero no sabía, no, eh, así fue. Y sí sabía que la historia original, porque obviamente fuimos El remake sabiendo, de Argentina. ajá, de R-Way, que sí había un grupo musical. Ujú. Y entonces, ya cuando ya me dijeron, sí, te quedaste, ya me dijeron, oye, vamos a formar un grupo. eh, ¿No? Que dura el tiempo que dure la novela y Sí, ya. Y Simón. Aquí estamos 20 años después. pero venía de hacer clase, Ujú. que ya había sido un grupo que también tuvo, o sea, que fue una novela donde también tuvimos ahí un grupito y también íbamos de pronto de gira. Entonces dije, bueno, pues Va qué a ser más algo da, es lo así. mismo, ajá, Ujú. ¿no? Obviamente no teníamos ni idea de lo que venía, pero sí nos dijeron. Y de hecho, yo me acuerdo que Pedro habló con cada uno de todos, ¿no? Yo Saludos no a sé, Pedro. saludos a Pedro, no sé qué habló con cada uno. A mí me dijo que, me acuerdo que yo le dije, bueno, a mí me gustaría mucho, porque venía justo de la escuela, le digo, de Fermata, le digo, a mí me gustaría mucho lanzar mi música, ¿no? En solitario en algún momento, por bla, bla, me dijo, pero estás muy joven, Son ahorita que chavos. son chavos, 4 años y punto, y ya, o sea, como Ajá. que él decía, que lo más que puede pasar es que sean 3, 4 Sí, años. yo creo que él tampoco, o sea, tampoco midió No. o sea, el tamaño de lo que iba a suceder. Sí, no. Y me acuerdo que, pues nada, a mí sí me gustaba la música, entonces decía, bueno, ok, pues está padre, pues ya vengo, ya había estado en varios grupos, ya dije, ok, no, Sí, o sea, no este pasa ya nada. era tu cuarto proyecto, o sea, tu cuarto grupo. Sí, sí. Qué locura. Y, y bueno, pues así fue. Y, y bueno, pues sí, nos cambió la vida y nuevamente la música dándote como lecciones de qué tanto puede romper fronteras, esquemas y que de repente te pareciera que la vida o la música o no sé, te escoge en un momento, ¿no? Decir, ok, tú vas a... Y es como, Ok. yo me acuerdo, de hecho me daba como, o sea, que llegamos a muchas partes del mundo y muchas cosas que yo realmente no me imaginaba, pero después viendo, ya sabes que los fans sacan de todo, Sí, que videos de sacan las todo. fotos que ni siquiera sabíamos que Y existían. videos y todo. Ajá. Y entonces pusieron una que a mí me da, cuando estábamos en Kids y yo veía la entrevista me dio pena ajena. Yo dije, ay Dios mío, ¿por qué dije eso? Qué oso, qué pena. ¿Cuál? Una entrevista que no me acuerdo, pero creo que nos entrevistó Andrea Legarreta. Ajá, O sea, alguien y sigue yo me ahí. encontré una de cuando nos entrevistó Paco Stanley. Ya Y sé. o Haz de sea, cuenta. es una joya. Eso, algo así. Ajá. Algo así. Creo que era hoy mismo, una Ajá. cosa así. Hoy pijamas, que también íbamos mucho. Ajá. Sí, algo así. Y nos preguntaron que, bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer? Ya sabes que aparte todos éramos como intensos, chiquitos, Ajá, pero pues intensos. niñitos intensos. Pero Sí. decíamos cosas así raras. y, y yo me acuerdo que yo dije, no, pues, dice, ¿pero a dónde quieren llegar con esto? No le digo, no, pues a todo el mundo. A todo el mundo. Sí, Sí, ya me acordé. 11, 12 años. Y después yo Creo dije, que me lo mandaste por Insta, así de por. ¿Qué oso? ¿Por qué dije eso? Y después, pues la novela sí dio vueltas por todo el mundo. Y sí Vueltas y regresó y volvió a ir y regresó y claro que sí. Y sí estuve en un grupo que llegó a muchas partes del mundo, tal vez no a todo, pero en muchas partes del mundo. Entonces como que dices, no estabas, o sea, yo estaba muy segura, yo lo dije muy segura Lo porque dije, decretaste pues, cañón, así sí, fue, sí. ¿no? O sea, como que yo Pues como que a veía dónde, pues a todos Timbiriche, yo dije, bueno, Timbiriche llegó a muchas partes, no sabía a dónde, pero sabía que, entonces yo decía, pues nosotros vamos a llegar a todo el mundo, pues, ¿por qué nos limitamos, no? Ya después te digo, me dio pena y después dije, no, pues no pena, No qué bueno pena. que lo tenía en ese momento que justo como niña no tienes esas limitaciones. Es que es eso, justo a lo que iba, o sea, como que cuando eres chiquito no estás con todos esos vicios y esas cosas y los golpes de la vida y las ideas que te meten y demás, y eres muy puro en tu ser, entonces eso era lo que realmente tú pensabas, sentías y querías lograr. Sí.
Y Sí. probablemente ese deseo por eso se fue directito así a la cajita de peticiones, ¿no? Puede ser. Y es el gran valor de no parar nunca de soñar, meramente, ¿no? O sea, pues sí, o sea, creo que sí hay que ser muy valientes para ser personas que sigan persiguiendo sus sueños a pesar de cualquier cosa, porque el mundo allá afuera está muy programado para decirte que no va a suceder y Sí. para contarte todas las razones por las que es una pésima idea que lo Sí. hagas. Así que no se dejen llevar por eso, por Sí. favor. Y de pronto, o sea, me sigue pasando, y yo creo que a ti también y a muchísima gente que nos está viendo o nos va a escuchar o lo que sea, vas creciendo y se te va olvidando cuáles eran tus sueños, o vas dejando de creer o te dan pena. Bueno, o sea, Ujú. no sé, por ejemplo, ahora que fue la gira del reencuentro, eh, en su momento, hace 15 años, o no sé, 14, 15 años, yo me acuerdo que cuando me empecé a dar cuenta que yo sentía muchas cosas y claro, era un grupo donde me decían, donde nos daban las canciones que cantar. Sí, tú vas a cantar Finalmente esto y yo esto. tenía, o me decían, tú vas a cantar esa canción de solista. Yo decía, ok, pero esa canción no dice nada de mí. Esa canción está padre, pero no dice nada de mí Y al dulce, final de lo que yo siento, de mis experiencias, no, iban era, como con el personaje. exacto, eran canciones que estaban escritas para personajes, que eso es lo que mucha gente no lo termina de cuajar, ¿sabes? De Sí, y entender. había canciones que yo decía, es que, o sea, una canción que de plano no, o sea, ¿por qué? O sea, la odio, perdón, pero sí la odio, ¿Cuál no no te la odio, gusta? una horrible, horrible, espantosa. Pero ¿qué pasa? Que era porque, claro, era una canción de muy rebelde y muy no sé qué, como Ay, creo que ya sé cuál es. yo la cantaba sola, mal, todo mal, porque no me gustaba, Porque no la porque no la estaba sentía, sintiendo, porque yo estaba en un claro. momento de mi vida donde estaba cortándome casi las venas y quería decir otras cosas y yo estaba cantando una canción que no decía nada de mí. Entonces, ese tipo de cosas me llevaron a escribir más y entonces a lo que iba con lo que te dije hace rato es que de pronto yo escribía cosas, escritos o según yo medio poemas y así, y yo me paraba y los leía en el escenario, enfrente de miles de Ay, personas. qué padre. Y ahora yo decía, bueno, me moría de la pena y dije, no, yo no voy a volver a hacer esto. ¿Por qué no? Porque me dio pena, porque ya estamos más grandes y entonces dices, no, mejor lo pongo, o sea, Yo mejor no lo exijo pongo. lectura de poesía. No, pues porque cuando haces las cosas, de pronto hay mucha gente que lo recibe increíble Y y hay otra otra gente que que te dice su... juzga, te señala, se burla y entonces dices, mejor lo guardo para mí o para Los que sí o para quieran, los que ¿no? sí quieran y dejo de exponerme así, pero es por eso, porque vamos perdiendo por los golpes, por las cosas, de pronto dices, mejor no digo mucho, ¿no? Hay que quitarnos la Eh, vergüenza de una buena vez. ya sé, pero es un poco eso. Y ahorita, eh, eso también porque o sea, era otra cosa, era un Ujú. reencuentro, éramos más grandes, ya no Y quise justo decirlo. hablamos mucho de eso y lo he compartido con algunas personas porque sé que no es información confidencial, ¿no? De lo que cuando platicamos la primera vez de si se va a armar esto, si va a pasar, ¿no? Porque pues yo estuve como ahí cuando estaban En el sí que ensamblando, no, ¿no? ajá. Ensamblando todo el asunto. Y yo algo de lo que te decía justo era de, güey, es que siento que en este round lo van a disfrutar realmente, lo van a disfrutar más. Porque cuando sucedió la primera vez, fue tan de pronto y estábamos todos tan chavitos. Y cuando eres chavito, perdona a los chavitos que nos vean, te preocupan 150,000 cosas que después te das cuenta que no te debían de haber preocupado. Y como que absorbes mucho más la experiencia cuando estás un poco más maduro, ¿no? Y, y creo que eso era algo que yo pensaba, ¿no? O sea, como que iban a poder, por lo menos sí darse cuenta de lo que estaba Sí, sucediendo esta vez, ¿no? Y sí, disfrutarlo. sí, o sea, obviamente el tema de estar conscientes y que aparte, bueno, hablo personalmente, yo me acuerdo cuando nos dijeron, van a hacer un Foro Sol, yo dije, ¿Qué? ¿Foro Sol? Les mandé la foto de un Foro Sol, no me acuerdo quién Fueron acaba de 10. contar. Fueron 6 y un Estadio Azteca. Ajá, o sea, Pero yo decía, ¿es en serio? Vean esto. No me acuerdo quién acaba de tocar ahí. Le dije, pero esto es el Foro Sol. no sé, así aquí ahí toca Coldplay. Dice, ahí, ¿sí? Sí. Entonces, fue justo estar consciente de, superó otra vez
Todas las expectativas. muchas expectativas y fue algo que en una cierta forma pude como valorar más y disfrutar más en ese entonces. Pero ¿qué pasa? Que fueron 54 shows en menos de 4 meses. Sí, es una locura. Eso no pasa. No, estás enfermo, estás en un estrés terrible. O sea, otra vez vuelve a ser el tema que no está bien, por eso truena todo. ¿Sabes? Es demasiado. O sea, necesita a alguien que cuide a la gente que está ahí. No eres nada más Una cosa. una cosa que así desgraciadamente nos tratan desde que empezamos en esta industria es así, como si fueran pues sí, Muñequitos o como así de, a piezas. ver, ay tú, a ver, ahorita tú sí sirves hoy tú Es no que yo sirves, no ahora sé. júntalos, ahora sepáralos, pues quedas bien mal. De tu cabeza. Yo no sé Sí. si la gente se dé cuenta de la magnitud de lo que esta persona que tengo enfrente de mí acaba de decir. 54 fechas en 4 meses. En diferentes países alrededor del mundo. O sea, es una locura. Sí, Es y aparte con verdaderamente o sea, siendo mamás, yo con la Ajá. bebé de 2 años, No, o sea, y justo así hoy, hace un año, ¿qué es lo que te digo? Por ejemplo, que son cosas que de repente se vuelve difícil disfrutar y es como, ay, da mucho coraje. sí, porque se Porque, tendría que estar agradecidísima de todo esto, ¿no? y sí lo estoy, pero al mismo tiempo es horrible que hace un año yo tenía bronquitis horrible. Bronquitis, así, afónica, estábamos en Brasil, en Río, no, fue Sao Paulo ya estábamos en Sao Paulo, donde estaba hecha pomada, con fiebre, o sea, llevaba ya días así, fueron 4 shows seguidos. Y al mismo tiempo tú Y le no quieres dar podía todo al cantar, público, claro. no podía cantar, entonces decía, ¿qué voy a...? Si mi show, o sea, si el show es que vayamos canté. a cantar, bueno, entre otras cosas, pero me sentía súper frustrada de eso y que no puedes tú, o sea, o no vas al show Sí, y está terrible, no, y que o... muchas veces cuando es un caso de esos y la persona de plano dice no voy, es una decisión bien difícil de tomar y creo que los fans también deberían de estar bien conscientes de eso, que Pero pues es todos un nos grupo. enfermamos, pero es un grupo Es y le un estás dando en la grupo, torre también a los y demás. entonces es o vas así o no vas, porque nadie va a parar porque tú no puedas ir. Es diferente así tú pudieras tomar decisiones tú solito, ¿no? Pero en ese entonces sí fue bien fuerte y aparte me dejaron ese día en el venue, sola ahí, se les olvidó a todo el mundo. ¿Cómo? Sí, ahí me quedé un día que estaba súper mal, o sea, al tour manager, a todo el mundo. Esas son cosas que dices, ¿cómo puede ser que después de 15 años que quieres No, sanar y después de tantas haber cosas, salido a cantar adelante de 30,000, 40,000, 150,000 personas, regreses a una realidad en la que pues es completamente lo opuesto, ¿no? Sí, Eso es también una locura. pero ahora, o sea, que ha pasado como todo este tiempo, lo agradezco infinitamente eso que sí pude ser consciente y darme cuenta de ver a cada persona, de ver cada lucecita, de ser consciente que las personas pagan su boleto, de estar en Brasil, de estar en Colombia, de estar en México. O sea, yo era la más extasiada en México porque no nos pudimos despedir de México. Sí, yo sé, no, yo ese show, a mí me tocó ir a un foro, uno de los foros Sol, que tú me invitaste. Y, o sea, yo no sabía que me sabía las rolas, güey. O sea, yo estaba feliz porque de verdad fue una época y un momento bien importante para todos y el poderlo compartir ahí y todo. No me puedo ni siquiera imaginar cómo lo vivieron ahí arriba del escenario. O sea, Fue increíble, ¿verdad? Yo creo que esa parte del tema de estar ahí, algo que se veía de pronto tan inalcanzable por ser tan diferentes, habiendo pasado por tantas cosas, creo que hay que al menos
yo sé que para la gente nunca va a ser como suficiente, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? ¿Por ¿Otra qué? vez? Otra vez, vamos. Es Sí. como cuando, ¿sabes cómo lo veo? Y me da ternura. Pero a los fans los veo como este niñito chiquito que quiere jugar y que ama a su mamá y a su papá y que, o sea, ¿por qué no nos podemos subir otra vez a la resbaladilla 50 veces si es Ya lo mejor lo que me ha pasado? Y el sé. papá ya está así que, es que ya no puedo con mi vida. Sí, es un poco así, pero lo que yo rescato es que de verdad fue algo muy, muy grande y muy importante que sí se lograra hacer, que sí hubiera este reencuentro después de Claro. tantos años, Claro. que de pronto se vio tan inalcanzable y que sucediera y que pudiéramos, o sea, eso independientemente de todo lo que hay detrás, que la gente no se imagina ni siquiera, porque luego dices, están enojados, bueno, estarían más enojados, entonces mejor que, bueno, Mejor que no nadie sepan. sepa nada. Pero hay cosas increíbles que son las que hay que agradecer y las que hay que valorar y que es con lo que yo me quedo y con lo que la gente debería también Quedarse. Y yo sé que es muy frustrante, a mí también yo de repente digo, puta, lo que hubiéramos a lo mejor No, o podido sea, seguir haciendo. yo me encontré llorando cuando Steven Tyler dijo que ya no iba a poder Ay, salir yo de gira. también. Pero, o sea, mi papel como buena fan es decir, señor, sí, o sea, quédese en su casa, lo necesitamos para rato. Si usted puede, por favor, grabe más canciones en el estudio, Ya lo amo. sé. O sea, Ya sé. son personas, güey, ¿no? Sí. Y aparte cada persona, como dices, cada ser humano, sobre todo en una banda, ¿no? Lo comparo un poco como con una familia. Claro. De Eh, pronto están muy en sintonía las familias y de pronto no. no, como, o sea, yo digo, tengo 2 hermanas y las 3 somos súper diferentes, Ujú. aunque crecimos en la misma Ujú. familia, con los mismos papás, Sí. con las mismas Y cosas, sí son. somos muy diferentes. Y lo mismo pasa De los rostros no, Así somos iguales todas. pero de carácter y eso sí. Y lo mismo pasa con una banda un poco, o sea, por más que pases lo mismo, vivas lo mismo, a cada No, quien le afectan diferentes cosas, tienes totalmente. diferente perspectiva, diferentes ideales, diferentes intereses, diferentes heridas, y entonces luchas por diferentes cosas, y es como inevitable que de pronto no puedas estar eternamente como Claro, sí, como como quisiéramos, los Rolling ¿no? Stones, que son los únicos creo que lo han logrado, Wow. como Sir Paul McCartney, ¿no? No, Pero bueno, ese señor, no manches, o sea, no entiendo lo vi, cómo lo logra. lo vi, Lo vimos hace, ¿qué? nada, 2, 3 días. 2 días, el domingo y hoy es martes. Y seguimos así, si Seguimos nos ven. así. Tenemos cruda post-Paul. Yo lo vi, de verdad, me dio unas, como ganas de llorar. Yo lloré todo el concierto. De verlo, porque él, o sea, realmente como su amor por la música y su misión y su legado, porque él no tiene ninguna necesidad Ninguna. de estar viajando al otro lado del mundo Al Corona Capital. con una capita para cantar sus canciones y que aparte cada vez más y más generaciones y más personas lo conozcan y vi ahí el amor genuino por Ujú. la música y por su misión de vida y su oficio, o sea, me dio así como de Y a no mí lo que manches. me pasó mucho es que sentí como nostalgia de una época que yo no viví, ¿sabes? Ya O sea, el sé. ver a la gente con sus playeras de los Beatles y así vestidos de Sgt. Pepper y todo esto que pues mi padre me lo compartía de anécdota y tener la oportunidad de ver a esa leyenda que además de todo lo que estás diciendo ahorita, que por supuesto que sí, no solamente es un personaje de la música, o sea, es histórico, cambió la historia, ¿no? De Fue la parte de música. algo que destapó muchísimas de las cosas que tenemos hoy en día son gracias, ¿no? A Sí. algunas de sus canciones. Es una locura, pero no quiero que se me pierda salte perdón. No. Que se me vaya el tren de lo más importante, porque viviste esta experiencia con RBD, creo que eso lo vimos todos, nos queda muy, muy claro. Ustedes no tienen una idea de lo que estos chicos hacían, la verdad es que siempre te lo dije, o sea, el hecho de que yo estuviera grabando de lunes a sábado, pero mientras yo estaba grabando viernes y sábado en el foro en la Ciudad de México, ustedes estaban de gira, regresaban los domingos, a veces el mismo lunes y se volvían a meter al foro, o sea, el nivel de lo que ustedes hicieron en cuanto a desgaste físico, emocional, todo, de verdad, si alguien por allá afuera tiene una sola duda de que entregaron todo lo que tenían en ese momento para dar, no la tengan. I was there. Y les puedo decir que fue algo brutal, ¿no? O sea, pero después termina la novela, siguen ustedes con el grupo, termina el grupo
Ujú. Y viene lo que siempre quisiste, Sí, hacer tu carrera, tú cantando las cosas que tú querías decir. justo después de que terminó, me hablaron para una novela y entonces como que yo no pude tener ese duelo Sí, de ese algo duelo. tan grande que había vivido durante los casi 5 años Yo me acuerdo antes. que por 3 meses más o menos de que terminó la novela, que igual yo dije, ya, me voy de viaje, Los Ángeles, te extraño, ya sabes, ¿no? Ajá. Así, la loca. Pues yo lloraba de la nada. O sea, yo estaba en la calle caminando y lloraba y decía, ¿por qué me siento así? Pues era un duelo, o sea, fue algo Bueno. que nos marcó mucho y nos hicimos muchos muy amigos, o sea, hubo gente que yo conocía ahí que no conocía, y luego pudimos nosotras, por ejemplo, estar juntas y luego ya no, o sea, tú te fuiste de gira mundial también cuando acabó la novela, Sí, entonces todo estaba como raro, y sí es un duelo, o sea, sí fue sí. una cosa muy rara. Y yo en ese momento no tuve el tiempo como de procesarlo. O sea, yo me acuerdo que o sea, terminó 21 de diciembre de 2008, el Ajá. último concierto en ese entonces en Madrid. Pero antes de eso fuimos a todos lados, o sea, a todos. ¿Dónde fue lo Y más lejos que llegaron? Eslovenia, Rumania, Serbia, o sea, pues sí, era lo Sí. más lejos que llegamos, que Europa del Este. Y, y fue de agosto de 2008 a diciembre. O sea, igual más o menos que este tour. Ujú. Pero bueno, el punto es que no pude tener como ese duelo y entonces cuando termina la novela que yo estaba haciendo, ¿Cuál hiciste? Era una de la playa, ¿no? verano, Ajá. Yo de y la playa. ahí, ¿qué pasa? Que yo tenía que cantar una canción para en teoría, pues bueno, era una canción que ya en teoría era de mi época ya sola. Pero pues otra vez no pude, O sea, no te dejaron escribirla tú. esa no, era como algo del tema de la novela, entonces yo ya estaba como un poco como de, es que yo quiero hacer algo yo sola, ¿no? Pero ahí ya me acordé, durante la novela escribí una canción que se llamaba Déjame ser, y ahí sí entró, dije, déjame ser, Está por hablando tu favor. corazón, ¿verdad? Más que nada. No lo había visto así. Déjenme ser. No lo había visto así porque de hecho la canción es más bien como, si la escuchas pareciera que es como de amor hacia alguien, pero en realidad era de amor propio, era como que déjame ser yo, el amor de tu vida, pero tú, o sea, tú Ajá. hablándote a ti mismo, de yo rescatarte, yo rescatar tus sueños, yo escucharte, yo defenderte. Eso es como que habla de eso, pero no habla de déjame ser así de rebelión que hubiera estado bueno, pero no, pero ahí esa canción sí la metimos ahí. Pero a lo que voy es que me dio un duelo de que dije, ya no quiero hacer nada. Y yo ya tenía el contrato con la disquera. Todavía no firmaba, pero ya lo iba a firmar. No es cierto, ya había firmado. Y Ya ya no había querías hacer firmado, nada. pero todavía no iba a ser. O sea, era como un poquito después. Y yo ya no quería hacer nada. Yo decía, no quiero viajar, no quiero hacer nada, no quiero nada. O sea, me dio como ese rollo que ya no quería hacer nada cuando terminó. Y entonces me dijeron, bueno, pues más bien date un ratito, date tiempo. Me dieron crisis de ansiedad, de mil cosas, porque pues justo veníamos de algo demasiado grande y demasiado de todo, y de pronto era como volver a encontrarte y ver qué onda, y dices, ya es que ya necesito pausa, necesito descansar, necesito ver a mi familia, necesito dormir en mi cama, necesito algo, y no tenía eso, ¿no? Y aparte súmale los temas de la edad y amores, desamores, Sí, sí, que tenías los 20 temas años. de la vida normal de un Es otro que veinteañero, también, que ¿no? ya de por sí es bastante. Y entonces eh, ahí empecé como que me dieron un ratito y ya sabes cómo somos la inercia. Empezó el gusanín así de, es que Sí, necesito crear. empecé a escribir, empecé a hacer música, a juntarme a hacer demos, a juntarme con varios compositores. Y de ahí ya, como más tranquila, de hecho no me podía subir a un avión. Entonces Sí, me también yo decía, acuerdo. ¿cómo voy a irme de gira sola Sí, me acuerdo. si no me puedo ni subir a un avión? Entonces ahí Desarrollaste como una especie de miedo, ansiedad rarísima al en avión. la gira justo en agosto de 2008 fue cuando Te me dio, estalló. sí, este, y bueno, entonces ahí vino ya como
2009, que fue cuando yo empecé ya a finales de 2009, empecé a escribir otra vez, Y en 2010, creo que en mayo, fue cuando ya salió Inevitable, que fue mi Ajá, primera canción, ajá. como que le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento, porque eh, esa sí es una canción que yo compuse y que era la primera vez que se hacía un video de una canción Que que yo hubiera tuya, claro. hecho y que iba a salir, y entonces esa parte me emocionó mucho. Había algunas canciones que yo había escrito dentro del disco. Ese fue el primer disco Extranjera. extranjera, claro, Sí, sí. ese Que fue tenía mi unas bien primer disco. bonitas. Sí, Era había una que me gustaba muy... mucho. Estaba bonito, la verdad, a mí me gustó. Pero obviamente, no, yo decía, no, sí, mi sueño es tener un disco de solista, pero no es así. O sea, es como de, ok, sí es el disco de solista, pero no es solo esto, es, bueno, y ahora que la gente lo conozca, y ahora que funcione en la radio, y ahora yo quería escribir mis canciones y resulta que pues no, ¿no? Que a lo mejor de 12 canciones metiste 4 ya, Así, a lo mucho. que no, o Que sea, todavía te tocó como este inter, siento yo, porque ahora siento que los artistas tienen mucha más libertad de meter sus canciones y como que hasta se los pide un poco la gente, no, y los apoya, yo creo que la los misma apoyan las disquera, la misma disqueras. a que se pongan a componer Exacto, pero ellos creo mismos que con otras personas, ¿no? todavía te tocó esa colita, esa época en la que pues las grandes empresas querían controlar y decir este va a ser tu sencillo porque eso Sí, es lo que está funcionando, ¿no? sí. Y se volvió un poco castrante para los artistas que tenían pues algo en su cabeza que querían compartir, ¿no? Sí, ahí, ahora también algo importante que se me pasó contarte es que dentro de Rebelde yo empecé a escribir para Rebelde Ok. y hice una canción que se llama Quiero Poder, que de hecho fue como parte del un soundtrack de RB de la Familia, que era Ujú. como una serie que sucedió ahí de pronto en este inter que ya no era que ya no había novela, sacamos como Ajá. una serie. En Y lo que también ahí, estaban de gira. Ajá. sí, y ahí metí esa canción, y en el último disco también, no, todavía esa canción la metimos, y fue la primera vez que yo canté una canción en un DVD que se llamó Hecho en España, Ajá. que yo canté una Tu canción propia canción. que yo había escrito en un estadio gigante. Ujú. Entonces eso fue de Así. los mejores momentos para mí, porque por fin estaba haciendo algo que yo quería y Claro. que quería Y pues, diciendo lo decir. que querías decir. Exacto. Entonces fue algo muy padre esa parte. Después metí ahí otra canción y que sí era una balada que también me gustaba mucho, y luego otras dos para el último disco, y eso fue importante para mí porque me dio Esa seguridad de que lo puedes como hacer. un voto de confianza y Ujú. como algo que ya estaba, que no tenía que ver ni con la actuación ni con directamente con ser intérprete en la Ujú, música, sino ujú. que ya tenía yo algo más que decir. Y bueno, después vino este disco de extranjera, que te digo, fue algo muy bonito. Me fui de gira a muchas partes, superando pues los miedos y las cosas, Claro. pero la verdad que fue algo muy bonito, obviamente muy diferente, porque ya era algo mucho más personal. Sabía que la gente que estaba era porque se identificaba conmigo, que le gustaban mis canciones, y era algo como más íntimo y más personal, pero más Real. mío, más Ujú. real y más mío, donde podía ser yo. Pero obviamente te vas topando con ese tema de, ok, bueno, es mi primer disco, pero seguramente en el próximo voy a poder meter más canciones. Y pues ahí hubo otro tema de que la disquera con la que yo había firmado se fusionó con otra que tenía a todas las artistas Pop, pop mujeres. mujeres. O sea, yo con la que firmé Eras la única o la prioridad. solo estábamos Dana y Ujú, yo. ujú. O sea, ella era mucho más chiquita que yo. En ese Sí. entonces ella creo que tenía 15 años, yo habré tenido 25. Sí, eran proyectos como Era no muy se diferente. oponían. Y la verdad que estaba súper bien todo, pero de pronto se unió. Digamos que creo que una disquera compró a la otra, se fusionaron, y vino un momento difícil para mi segundo disco, ¿Cuál fue el segundo? ¿Cómo se Sin llamaba? Fronteras. Ah, claro, ya me acordé. Y ahí también salí mucho de gira, pero era un disco muy
donde compuse muchísimo, es para el disco que más he compuesto y que de hecho esas canciones que no entraron, muchas entraron en Origen, que fue Que el fue disco después. Ajá. Ajá, porque todo el tiempo fue como un poco esa lucha hasta que llegó un punto en el que, bueno, ahí pasó ese disco, luego vino DM, pero te estoy hablando que en este inter de los discos pasaron 9 años. Sí, O sea, es mucho tiempo. demasiado Mucho tiempo. para una mujer Ujú. en edad fértil. O sea, Pero sí, era o sea, como, güey, yo no puedo esperarme a ver cuándo, porque no puedo estar, yo necesito tener vida, y si estoy en esta nunca voy a conocer a claro. alguien y no me voy a poder, o sea, Sí, o sea, todo tiene que tener un sentido también con una vida personal, no o tenía, sea. eso es lo que me pasaba, no tenía un equilibrio en lo absoluto entre mi vida profesional y mi vida personal. Estaba súper acostumbrada desde los 5 años Sí, a, trabajo, ok, trabajo, 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 sí, ¿a trabajo. dónde vamos? Sí, vas allá y vamos a Brasil y vamos a tal, y ok, vamos. Y yo decía, bueno, pero ¿y ¿Y luego? cuándo yo? Entonces ahí ya me empezaba a enfermar en las giras, ¿no? De Sí, que tu cuerpo ya te está diciendo, güey, ya, esto no es lo que estaba en queremos seguir haciendo. Brasil y yo ya no podía más sí, físicamente me empezaba a Ahorita poner mal. estamos hablando de este segundo disco, ¿no? Sí, Y ahí ahí. decidiste cómo parar. Un poco, pero después hicieron cambios en la disquera, con con mi management, etcétera. Cambié muchas cosas y entonces hicimos este último disco con la disquera que se llamó DM. ¿Ahí cuál era el sencillo? Se llama No sé llorar Ya me acordé. y que de hecho ahí conocí a Paco. Ajá, que fue el que te hizo tu video. Sí. Y la verdad es que ese disco me gusta muchísimo. Tuvo un gran... me gustó mucho la producción. Hice Rompecorazones, que es una canción que me gusta mucho, que yo la compuse. em, ¿Qué más? Volvamos, que en ese entonces era como medio urbana. Ajá. Y muchas canciones que me gustan. En general el sonido me gustó bastante del disco. Pero pues era un poco el tema, un poco lo mismo, ¿no? Sí, de pelear todavía con un cierto control, con Sí, depender de ciertas decisiones de otras personas. sí, o de management, o de cosas que yo decía, bueno, pero es que yo quiero ir hacia acá, y me decía, sí, pero tienes que hacer esto. Y entonces era como de, es que ni siquiera va al mismo lugar lo que estamos haciendo. Entonces, eh, por ahí de 2018, eh, dije, ¿sabes qué? Yo necesito hacer algo porque yo solita, digo, la gente que es músico, la gente que es artista, la gente que simplemente es sensible y le gusta expresarse de la manera que sea, si pierdes el sentido de por qué lo estás haciendo, o sea, si dices, ¿qué hago aquí? Si ya no te está, Sí, es algo como muy doloroso y que te impide como seguir funcionando se porque, te va la inspiración. ajá, Es como si te secaras. ujú. Entonces yo dije, no puedo estar haciendo esto porque ya no sé ni por qué lo estoy haciendo. Entonces ahí paré y dije, ¿por qué empecé? ¿Qué fue lo que me hizo empezar? Como lo que es esta frase que me gusta mucho, que si quieres, como si quieres renunciar, recuerda por qué Porque empezaste. empezaste. Ujú. Y entonces ahí me empecé a acordar justo de lo que te acabo de contar, de que escribía a los 11 años, de que yo quería decir cosas, de que yo quería tener una banda, de que yo quería cantar con mi banda en unos bares. Entonces yo dije, ok, Sí, fue porque quiero hubieras estado descalza esto. con una corona de flores cantando, lo Sí. sé. Y digo, quiero un poco eso, eh, y rescatar esta voz mía que no pude hacer, que no pude rescatar en su momento y que va con la música, o sea, y entonces fue cuando hice Origen y empecé a De ahí producir. surge Origen, Origen era recopilar muchas de mis canciones que no habían entrado. que fue independiente, o sea, eso ya lo hiciste tú sola. Sí, un disco independiente, de lo cual me tuve que esperar aproximadamente 2 años para decirle, porque yo le dije a la disquera, le dije, y quedé muy bien con él, pero le dije, yo no me quiero ir a otra disquera, no es eso, simplemente necesito poder ser libre, poder tener mi voz y que no a fuerza, porque claro, si una disquera te invierte, pues tú Pues tú tienes tienes que también estar que responder, dispuesta claro. a que te tienes que ir a todos lados donde se te requiera para que puedas, digamos, corresponder a la inversión que te están haciendo. Y yo decía, es que mira, yo ahorita no sé qué voy a hacer, no sé si me voy a casar, si voy a tener un bebé, no sé qué voy a hacer. Y entonces, Sí, porque también fue por esa época, ¿no? Donde ya sí, estábamos.
Un poco viendo si sí. nos casábamos. Sí, y entonces, nada, como que fue un tema, porque tampoco es así de fácil. Sí, hay Entonces fue temas como un tema legales, hay legal, temas... pero bien, o sea, la verdad súper, súper bien, pero pues lleva tiempo hasta que pude liberar eso y resulta que estábamos en pandemia. Ujú. Yo Bueno, estaba embarazada. cayó la pandemia como a la mitad, ¿no? De eso. No, yo empecé a sacarlo justo porque estábamos en pandemia. Yo decía, Pues siempre ya. estamos esperando el momento perfecto y no lo hay, ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces ahí, estando embarazada, aterrados un poco, bueno, yo estaba aterrada. Pues es que yo eh, creo que si bien fue algo complicado para todos, ya con el tema del embarazo, creo que sí se le suman 150,000 millones de miedos desbloqueados, ¿no? O sea, Sí, la verdad sí la pasé. Y aparte que, como les digo, hay gente que puede ser muy, llevar las cosas muy cool, muy ligeras, pero pero yo yo soy muy, muy aprensiva. agradezco porque en ese momento tuvimos tiempo para echarnos unas súper buenas llamadas telefónicas que tenía tiempo no Sí, hacíamos. Me acuerdo, me hablabas de que estoy sí, aterrada. Yo sí. estoy aquí encerrada, ¿tú qué Pero tú estabas tal? en la playa, bueno, Pues sí, pero no es así, no en la orilla del mar. Pero la sí, ya verdad es sé. que sí me pasó y una de las personas con las que no reconecté porque no siento que nunca nos hayamos realmente alejado, pero sí tuvimos chance de volver a platicar y de tener el tiempo de, ¿qué haces? ¿No? O sea, Sí, como, nada, tú tampoco. sí, 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 fue ahí. Ajá. Y ahí fue cuando lancé Origen, que para mí fue como un grito de libertad de poder sacar mi música. Y yo decía, a ver, esto no tiene nada que ver con que si está funcionando, estaba todo lo Si, que era el reggaetón, si lo están urbano, escuchando, si no lo no están tiene nada escuchando, que si los ver. views, si los likes, si los, Nada, nada. nada, era simplemente voy a sacarla para compartirla con la gente que quiere escucharla. Y fue muy liberador. Y no es que yo diga, ay, a lo que voy es que tú me decías, ¿no? Hace rato de, bueno, ya por fin llegó el momento que tú querías que era tu disco solista. Ujú. Sí, pero te das cuenta Sí, que ahí no acaban los sueños, o sea, ni acaban ni nada es perfecto y sigues no. Entonces dices, luchando y no, a ver, sigues... pero ahora quiero hacer algo así. Y ahora, bueno, hice Origen y dije, sí, ok, pero a ver, hay cosas que no volvería a ser igual. Pero ya aprendí, ya lo hice. O sea, ya aprendí de mis errores y de mis Y aciertos. de tus Lo experiencias. valoro, si me equivoqué en algo, fue mi decisión. Y es diferente a Es que cuando hasta... dices, esta canción me caga, perdón. y la tengo que Y cantar. la tengo que cantar. Y luego me decían, ¿y por qué esta canción? Y yo así, pues no sé, Pues no pues sé, me están pregúntales a ellos, porque güey. tenía que cantar esta canción y no sé ni qué dice porque no la entiendo, porque no tiene nada que ver conmigo. Y entonces llega un punto en el que lo puedes hacer muchos años hasta que dices, y ni siquiera tiene que ser mía a fuerza, porque, por No, ejemplo, no, ahorita no. que lancé, que acabo de lanzar esta canción Ay, ahorita ya quiero llegar ahí, pero... con Beret, la de Ojalá, es una canción que no la escribí yo, pero que todo lo que Te dice llega hasta me lo llega más claro. profundamente y me hace muchísimo sentido y entonces yo puedo decir por qué esa canción. Ujú. Pero si tú no Si te tú puedes identificas, defender lo que estás haciendo porque crees en lo que estás haciendo. Y sí se nota mucho la diferencia cuando eso pasa, ¿no? exacto, porque al final de cuentas lo que pasa también es que tú eres el que tiene que defender, tú eres el que se para en el escenario a cantar, tú eres el que dice, ¿por qué esta canción? ¿Por qué este disco? ¿Por qué este mensaje? Bueno, pues si Sí, no tienes las herramientas, pues ¿qué vas a decir? Y yo ya estaba un poquito cansada de eso, porque llevaba muchos, muchos años haciéndolo. de justificar cosas que no eran tus decisiones, sí, lo entiendo Sí. mucho. Y me encanta porque después de ya todas esas experiencias, de ya haber sido parte de un proyecto súper internacional, increíble, y después teniendo tu experiencia como solista con disquera, de manera independiente, y ahora creo que lo que viene a la mesa es, después de este reencuentro y de todo lo que pasó, también ya es una artista que ya es mamá, ¿no? Que ya está pensando también en otras cosas. Entonces creo que lo que viene con Dulce María, ¿no? Que es la forma en la que te ven allá afuera, son cosas nuevas y nuevas formas de decir y creo que eso tiene muchísimo valor, ¿no? Porque vas a poder aportar algo diferente y creo que todos afuera y yo también estamos esperando así como, bueno, ¿y ahora qué va a decir? ¿Ahora qué va a hacer? Y creo que esta canción que además, bueno, para mí ya va a ser súper especial porque los que no sepan, no sé cuándo vaya a salir esto, pero Pero pronto. espero muy pronto y Dulce pues invitó a algunos
personajes de su vida a participar en el video y yo tuve la fortuna de ser uno de esos personajes, entonces obviamente ya esta canción ya tiene pues algo muy importante en mi corazón, pero yo la escucho y, o sea, yo te conozco así completamente y sé que son cosas que realmente tú dirías y tú quisieras compartir y cantar y sé que es un mensaje que es bien importante para ti, y sé que genuinamente tienes una preocupación, tenemos una preocupación por la salud mental, creo que es algo de lo que hablamos mucho, así de ¿por qué la gente no? ¿Por qué no van al doctor? ¿Por qué no van al psiquiatra o al psicólogo mínimo? Sí. Y creo que tiene mucho valor. Cuéntanos un poquito ya para cerrar, digo, yo podría quedarme aquí 8 horas. Ya sé, perdón. Podemos hacer parte 2. Pero para ir cerrando, ¿cómo sale? Sé que esta colaboración surge de aquel Metropolitan, ¿no? Donde la cantaste. Pero ¿cómo conociste a Beret? Sí, bueno, pues justo en la pandemia escuché esa canción, entre otras, pero me gustó muchísimo porque decía, ¿quién es este cuate? O sea, ¿quién es? Porque escuchaba sus canciones y sus letras y su forma de Como de rimar, ¿no? Que tiene rimar y a muy la vez particular. como con extremos, como con este juego de palabras. Y dije, qué interesante, qué bonito y también su forma de interpretar y todo. Entonces lo empecé a escuchar un montón de cosas porque antes hacía pues prácticamente como rap y decía Ajá, es muchas como un cosas. artista muy, muy urbano. O Ahorita, sea, muy ahorita ya no, ahorita ya es como más popero. mainstream, más pop, pero en sus inicios sí era así. Y ojalá es una canción, eh, pues justo que la escuché y tantas cosas. Yo decía, es que yo, o sea, yo, ojalá se me hubiera ocurrido a mí todas estas Es que eso cosas. pasa con las canciones con las que te identificas. Y de, no, esa yo la escribí, me la Sí, robaste. así. A mí se me ocurrió. Pues así fue así fue como que conocí su música. Y cuando vino a México en 2022, pues ahí como que nuestros equipos tuvieron como una plática. Y yo había comprado boletos, porque Me apenas encanta. todavía ibas a todos lados Con con el cubrebocas. cubrebocas. Y yo, como me gustó mucho su música y todo, había comprado boletos para ir a verlo. Sí, 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 el público. Y de repente me dijeron, oye, no, que si quieres venir a cantar con él. Y yo así, no, ¿cómo? O sea, yo llevo 4 años de no Y- pararme en un escenario. Aparte, esta canción es un trabalenguas. Tengo memoria de COVID y mamá, o sea, no se me pega nada. Pero dije, bueno, pues es una oportunidad muy, muy bonita, muy linda. Aparte, creo que él no tuvo ningún otro invitado, vino a Guau, eso qué lindo. y fue súper bonito. Entonces, literal, fui a cantar con él y ahí cantamos esta canción, digo, ojalá, y fue muy bonito, y también lo que al interpretarla y la gente, cómo respondía y cómo cantaba y cómo me recibieron, que de alguna forma también para mí, después de estar encerrada y que no sabes ya muy bien ni quién Sí, sí, eres quién eres. como mujer, porque ya ahorita solo era mamá, Sí, sí, sí. leche, o sea, Sí, eso eras en ese momento. sí, y entonces de repente fue ahí volver al escenario como con esta esperanza que es esa canción de ojalá, ¿no? Tanto de la salud mental como de empatía, como de hacer las paces contigo mismo, como dar visibilidad a toda la gente que está batallando afuera. Claro. Y de ahí, bueno, como fue una respuesta muy bonita, dijimos, bueno, ¿por qué no la hacemos como esta reversión, pero ya en estudio para que la gente la pueda tener? Entonces llevamos realmente 2 años antes del tour y todo esto platicando de esta colaboración y finalmente se dio en este momento. Y para mí ha sido un regalo porque dice muchas cosas que ahora hacen todavía más sentido para mí y que espero poder compartirlas y que le llegue al corazón a mucha más gente porque la canción ya era un éxito y siempre lo será con Beret, pero esta versión es diferente y ojalá le lleguen a otras personas y también pues les dé ese como abrazo al corazón que yo Sí, sentí. es un abrazo, todo lo que dices, muy bonito. Sí. Bueno, y luego hicimos el video. Sí, ya quiero que No, salga. en este momento de la vida en el que estamos grabando esto, no lo hemos visto. Digo, obviamente vimos No. los cachitos que se pudo ahí, que estuvimos grabando, pero a lo que quiero llegar es, admiro mucho como
estas ganas y aventarte siempre, o sea, al final pueden pasar 50,000 crisis y tener 50,000 dudas, pero al final siempre te avientas y te decides a hacer lo que te dice tu corazón y que siempre has apreciado a las personas que han estado ahí desde el principio. O sea, creo que eso hace una gran diferencia y creo que eso hace que tu público lo perciba también de esa manera. Entonces, tener como algo hecho, ¿no? Como el video hecho en donde estoy yo, donde está Sori, que lo hizo Paco, ¿no? O sea, Ujú. y muchas otras sorpresillas ahí que no quiero decir para que vayan y lo vean. Tiene un sentido muy, muy grande más allá de que seamos nosotras o lo que sea, sino habla mucho de quién eres tú. Y creo que eso es súper, súper valioso. Y estoy segura de que va a estar increíble y le va a ir increíble a la canción. Y es que aparte, muchas gracias, es que aparte nosotras tenemos una historia paralela, aunque sea Ujú, muy diferente, ujú. una historia paralela porque Siempre ahí. empezamos muy chiquitas y poca gente puede entender lo que a lo mejor para nosotras, no sé, significan ciertas cosas. Por eso Ciertas para mí es cosas. muy importante que, ¿no? La escena que ya verán de tuya está increíble y siento que tú sí sabes y puedes sentir y puedes haberlo incluso experimentado, pero no sé, y siento que eso es lo que queremos, lo que quiero, conectar con verdad, Ujú. con cosas verdaderas. Entonces, obviamente, eh, todo es mucho más artesanal porque ahora tengo yo la, digamos, el privilegio de hacer las cosas Y la y la responsabilidad. responsabilidad. Entonces, Lo hubieran visto ese día porque andaba, o sea, entre que le ponían la pela, la maquillaje, el vestuario, pero también la cámara, pero el cable, pero la luz y si llegó no sé quién. Es sí, mucha chamba. sí, son muchas cosas, igual con lo del disco, por eso ahorita tengo canciones que aparte el tema de componer, Ujú. pues no me es tan fácil, porque No es ahorita un on and estoy off, claro. creando, pero pues tengo que, en la mañana tengo que ir a llevar a la bebé a la escuela y entonces luego tengo que ir por ella. Entonces esa mañana ya tengo, Ujú, se reduce a 2 horas y media. ujú, Y ujú. en la tarde, bueno, pues a lo mejor sí puedo, pero entonces tengo que dejar a la bebé. Entonces tampoco está tan fácil porque está en una edad donde todavía necesita Claro, es mucha muy contención chiquita. y no es como que Bueno, ya me voy. sí, no puede hacer tanto como antes que me iba y regresaba a las 4 de la mañana Y y no me quedaba a pasaba nada, componer. claro. Ahora es más artesanal porque sí me doy el tiempo, pero es poco a poco. Entonces tengo ya algunas canciones, pero como todo es, como te digo, por un lado antes era como, ay, pero grababa y bueno, ya los demás se Ujú. encargan. Ahora no, ahora es una responsabilidad más grande donde sí hay mucho más de mí, pero también es muy demandante pero bueno, hay que agradecerle eso. Ojalá que el video también les guste mucho y no estoy muy segura cuándo voy a sacar ya las nuevas canciones. Pero tengan paciencia, chicos, por favor. Se Todo está es muy trabajando. artesanal, estoy trabajando eh, y sobre todo que sepan que realmente es por amor a la música, porque creo que la música es verdaderamente algo que es un oasis entre tanto caos. Es como algo que sí nos une, que Ujú. logra cosas Extraordinarias. extraordinarias más que cualquier cosa. Y por eso es que mi manera también de estar cerca de la gente, porque yo lo he vivido con artistas que admiro, canciones que me han marcado, es que cuando tú estás en un momento o feliz o triste o de todo, tú escuchas y es como si te acompañaran, aunque no los conozcas, aunque Claro, nada. sí. Y es lo que yo quiero hacer, no precisamente sé cuándo voy a volver a tener un show o una gira o lo que sea, pero el simple hecho de poder escuchar las canciones y a lo mejor llegar al corazón de alguien o acompañarlos en diferentes procesos de su vida, para mí es conectar con la música. No lo estoy haciendo ni por números, ni por charts, ni por mañana irme de gira mundial. No, lo estoy haciendo porque amo la música y porque amo la conexión eh, que viene a través de la Ujú. música. Eso es por lo que lo estoy haciendo y por poder expresar mis emociones que a la vez conectan con las emociones de todo. O sea, los seres humanos tenemos las mismas emociones aquí y en China. Claro. Y entonces eso es por lo que lo hago. Sí, y volviendo y cerrando ya, es un poco lo que decimos de Paul McCartney. O sea, los Beatles pues ya no existían cuando nosotras empezamos a escucharlos y aún así
pues si yo tuviera a alguien de ellos al lado, le diría, eres parte de mi vida, ¿no? Sí. Y eso solo lo logra la música. La música sí atraviesa todas las barreras que nos podamos Del poner. tiempo, Del tiempo, del todo. espacio, de todo. Ha sido un placer. Qué Ay, bonito. gracias, ya hablé mucho, pero Yo también. pero gracias por este espacio que creo que es único, que van a saber muchas cosas que no sabían, que se Sí. hablan de temas que nunca había platicado, y eso es algo increíble. Gracias por darle este espacio a la música, que yo sé que es tu pasión también, genuinamente, y creo que eso necesitamos. Necesitamos Sí, sean más ustedes. verdad, pasión y amor por lo que hacemos. Gracias por venir, Monguita. Gracias a Espero ti. que les haya gustado. Esto fue el mixtape con Dulce María. Pónganlo en 3 partes. No, así todo, aviéntenselo todo. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Hey, how you guys do? You ready? In the mixtape.